Descubrí que mi hermano estaba usando mi nombre para endeudarse, y me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Soy Daniel, el menor de 3 hermanos, y siempre creí que mi familia era unida y que podía confiar en ellos sin reservas. Crecí admirando a mi hermano mayor, Alejandro, quien siempre parecía tener todo bajo control. Aunque tomaba decisiones impulsivas a veces, siempre lograba salir adelante, o eso creía yo. Pero hace unos meses, descubrí algo que nunca imaginé: Alejandro había estado usando mi nombre y mi identidad para obtener préstamos y tarjetas de crédito. Todo comenzó con una llamada inesperada de un banco que afirmaba que yo tenía una deuda de más de $10,000. Al principio pensé que era un error. Siempre había sido cuidadoso con mis finanzas y sabía exactamente lo que debía. Sin embargo, cuando pedí detalles, mi mundo comenzó a tambalearse. Los representantes del banco mencionaron documentos firmados a mi nombre y una dirección que no era la mía, sino la de Alejandro. Al principio, no quise pensar lo peor, pero las piezas comenzaron a encajar. Alejandro había mencionado recientemente que estaba comprando cosas nuevas: un televisor enorme, muebles de lujo y hasta un nuevo teléfono. Pensé que simplemente le estaba yendo bien, pero ahora tenía dudas. Le pregunté directamente si sabía algo sobre esa deuda, y su reacción fue evasiva. Cambió rápidamente de tema y me dijo que no tenía idea de lo que hablaba. Su actitud solo alimentó mis sospechas. Decidí investigar más a fondo antes de confrontarlo nuevamente. Fui al banco en persona para obtener copias de los documentos. Cuando los vi, mi estómago se hundió. Las firmas eran una burda imitación de la mía, y las fechas coincidían con momentos en los que Alejandro me había pedido ayuda para resolver algunos problemas personales. También revisé mi historial crediticio y descubrí varias tarjetas abiertas a mi nombre que nunca había solicitado. Con estas pruebas en mano, no había duda: Alejandro estaba usando mi identidad para financiar su estilo de vida. La traición dolía más porque venía de alguien que siempre había considerado un modelo a seguir. No quería que nuestra familia se dividiera, pero sabía que no podía dejar que esto pasara desapercibido. Decidí que, antes de hacer cualquier cosa drástica, lo confrontaría cara a cara. Quería darle la oportunidad de admitir lo que había hecho y de arreglar las cosas antes de involucrar a las autoridades. Con las pruebas en la mano, sabía que no podía retrasar más el enfrentamiento con Alejandro. Me sentía traicionado, pero también enfadado conmigo mismo por no haber visto las señales antes. Decidí invitarlo a tomar un café, en un lugar público, para evitar que las cosas se salieran de control. Alejandro llegó con una sonrisa despreocupada, como si nada estuviera mal. Pedimos algo de beber, y después de unos minutos de charla casual, decidí ir directo al grano. ¿Qué puedes decirme sobre estas deudas a mi nombre, Alejandro?, pregunté, colocando las copias de los documentos sobre la mesa. Su sonrisa desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de nerviosismo. ¿De qué estás hablando?, trató de decir, aunque su voz temblaba. Sabía que estaba acorralado. Esto es lo que estoy hablando, respondí, señalando los documentos. Firmaste estos papeles con mi nombre, tomaste préstamos y abriste tarjetas de crédito sin mi permiso. No lo niegues, porque tengo todas las pruebas. Alejandro intentó justificarse, primero negándolo, luego minimizando lo que había hecho. Daniel, no fue así como pasó, dijo, su tono suplicante. Estaba en un mal momento, y pensé que podría pagarlo antes de que te dieras cuenta. No quise hacerte daño. Su explicación solo me enfureció más. ¿No quisiste hacerme daño? Entonces, ¿por qué usaste mi identidad, mi crédito, para financiar tus lujos? Podrías haberme pedido ayuda, pero en lugar de eso, decidiste robarme. Alejandro comenzó a suplicar, diciendo que estaba arrepentido y que haría todo lo posible para arreglarlo. Pero para mí, ya era demasiado tarde para las disculpas. Había mentido, abusado de mi confianza y puesto en peligro mi futuro financiero. Sabía que esto afectaría a toda nuestra familia. Alejandro era el hijo mayor, el orgullo de mis padres. Si les contaba lo que había hecho, ellos quedarían devastados. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía manejar esto solo. Decidí llamar a mis padres esa misma noche para contarles la verdad. Mis padres quedaron en shock al escuchar lo que Alejandro había hecho. Mi madre rompió a llorar, mientras mi padre permanecía en silencio, procesando la información.
Nunca pensé que uno de mis hijos pudiera hacer algo así, dijo finalmente. Decidimos reunirnos como familia para confrontar a Alejandro juntos. En la reunión familiar, le dimos a Alejandro un ultimátum. O pagaba todas las deudas y enfrentaba las consecuencias de sus actos, o lo denunciaría a las autoridades. Al principio, intentó defenderse, diciendo que no podía pagar todo y que necesitaba tiempo. Pero mi padre fue firme: no tienes tiempo, Alejandro. O lo arreglas ahora, o tendrás que explicárselo a la policía. Finalmente, Alejandro aceptó pagar las deudas utilizando los bienes que había adquirido con el dinero robado. Vendió su nuevo televisor, los muebles de lujo y el teléfono caro para reunir algo de efectivo. También firmó un acuerdo legal en el que admitía lo que había hecho y se comprometía a devolver cada centavo en un plazo determinado. Aunque prometió cambiar, sabíamos que su vida no volvería a ser la misma. Había perdido la confianza de todos en la familia, y para mí, el vínculo entre nosotros estaba roto para siempre. Después de la reunión familiar, las cosas cambiaron drásticamente para Alejandro. Aunque había prometido arreglar las cosas, la magnitud de sus actos hizo que sus palabras sonaran vacías. La confianza que alguna vez compartimos estaba destrozada, y mi relación con él nunca volvería a ser la misma. Alejandro comenzó a vender sus bienes para pagar las deudas que había acumulado a mi nombre. Sin embargo, lo que obtuvo de vender su televisor, muebles y otros lujos apenas cubrió una fracción del total. Cuando llegó el plazo para hacer el primer pago significativo, no pudo cumplir. Fue entonces cuando su situación empeoró. Decidí tomar medidas más drásticas. Con el acuerdo firmado que admitía su culpabilidad, llevé el caso a un abogado para asegurarme de que Alejandro no pudiera escapar de sus responsabilidades. Esto significaba que, si no pagaba, podría enfrentar cargos legales. La noticia de su engaño comenzó a extenderse entre amigos y familiares. Alejandro, que alguna vez fue visto como un hombre exitoso y carismático, comenzó a quedarse solo. Su círculo social se desmoronó, y los pocos amigos que le quedaban no querían involucrarse en sus problemas financieros. Mis padres estaban devastados. Mi madre, quien siempre había idolatrado a Alejandro, apenas podía mirarlo a los ojos. Mi padre, un hombre estricto pero justo, le dejó claro que no habría más rescates. Te pusiste en esta situación, y ahora tendrás que encontrar la manera de salir de ella, le dijo con frialdad. Por mi parte, aunque me dolía ver a mis padres sufrir, sabía que Alejandro tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. No podía permitir que siguiera manipulando a nuestra familia. Unas semanas después, Alejandro vino a verme. Se veía abatido, con ojeras marcadas y una expresión de desesperación. Daniel, por favor, comenzó, sé que lo arruiné, pero necesito tu ayuda. Estoy tratando de arreglarlo, pero no puedo hacerlo solo. No quiero perderte como hermano. Lo miré, sintiendo una mezcla de compasión y enojo. Perderme como hermano, respondí. Alejandro, ya me perdiste cuando decidiste usar mi nombre y mi confianza para financiar tu vida. Esto no se trata solo de dinero, se trata de respeto, y tú lo destruiste. Le dejé claro que, aunque no quería verlo en la cárcel, no podía simplemente perdonar y olvidar. Tenía que demostrar que estaba dispuesto a cambiar con acciones, no solo con palabras. Mientras Alejandro lidiaba con su caída, yo comencé a enfocarme en reconstruir mi propia vida. Reparar mi historial crediticio no fue fácil, pero con el apoyo de mi abogado y los documentos que probaban mi inocencia, logré recuperar parte de lo perdido. A pesar del dolor de la traición, esta experiencia me enseñó a ser más cauteloso y a no dar por sentada la confianza. Mis padres, aunque devastados, también aprendieron a establecer límites con Alejandro, algo que nunca habían hecho antes. Con cada paso que Alejandro daba para intentar reparar el daño, se hacía evidente que su vida nunca volvería a ser como antes. Las consecuencias de sus actos no solo lo aislaron socialmente, sino que también lo dejaron al borde del colapso financiero. Mientras él se enfrentaba a sus propias decisiones, yo seguía adelante, decidido a no dejar que su traición definiera mi vida. Unos meses después de nuestro último encuentro, Alejandro volvió a buscarme. Esta vez no vino con excusas ni súplicas. Daniel, dijo con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero decirte que lo siento. Perdí todo, mis amigos, mi trabajo, y hasta nuestra familia. Sé que esto no lo arregla, pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Por primera vez,
Alejandro parecía genuinamente arrepentido. Aunque sus palabras resonaron sinceras, sabía que no podía simplemente perdonarlo y olvidarlo. Agradezco que estés intentando cambiar, Alejandro, le respondí. Pero el perdón no es algo que puedas pedir, es algo que tienes que ganar. Y eso llevará tiempo. Con el tiempo, Alejandro logró conseguir un empleo modesto y comenzó a devolver parte del dinero que debía, aunque a un ritmo lento. No había atajos para él esta vez. Cada centavo que devolvía era un recordatorio de las decisiones que había tomado y del daño que había causado. Mis padres, aunque seguían queriéndolo como a un hijo, mantuvieron una distancia emocional. Mi madre, quien antes lo idolatraba, apenas podía hablar de él sin lágrimas en los ojos. Mi padre, aunque más firme, también mostraba tristeza al recordar cómo Alejandro había destruido la confianza que la familia tenía en él. Mientras Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus actos, yo comencé a florecer. La experiencia me enseñó a ser más fuerte, más consciente y, sobre todo, a valorar a las personas que realmente merecen mi confianza. Volví a enfocarme en mis metas personales y profesionales, logrando avances que nunca hubiera imaginado. También aprendí a rodearme de personas que me apoyaban genuinamente. El círculo de amigos que me ayudó durante este tiempo se convirtió en una segunda familia, y gracias a ellos, recuperé la fe en la honestidad y la lealtad. La última vez que vi a Alejandro, me pidió una cosa más, que lo dejara reconstruir una relación conmigo, aunque fuera desde cero. Aunque todavía dolía recordar lo que había hecho, decidí que no podía vivir con rencor para siempre. Alejandro, le dije, puedes empezar desde cero, pero no esperes que todo vuelva a ser como antes. La confianza rota no se arregla de la noche a la mañana. Ese fue el último paso en mi proceso de sanación. No lo hice por él, sino por mí. Porque aprendí que el rencor solo me frenaría, mientras que dejar ir el dolor me permitiría avanzar. A veces, las personas que más amamos son las que nos hieren más profundamente. Pero incluso en medio de la traición, hay lecciones valiosas que aprender. Alejandro perdió todo porque no supo valorar lo que tenía. Yo, en cambio, encontré una fuerza interior que nunca había conocido. Y al final, entendí que la verdadera justicia no siempre viene de la venganza, sino de seguir adelante y construir una vida mejor.